La noche del 28 de abril de 2021, en una casa rural de Colorado en Estados Unidos, la policía hizo un descubrimiento terrorífico y macabro que sacudió a toda una comunidad y dejó al mundo con la boca abierta. En un escenario que parecía sacado de una pesadilla, las autoridades encontraron el cadáver momificado de una mujer llamada Amy Carlson. El cadáver, en avanzado estado de descomposición, se había tornado de color azul. Estaba envuelto en un saco de dormir, rodeado de luces de Navidad, bajo mantas de colores vivos y cubierto de peluches de conejitos. También tenía la piel grisácea y los ojos tan hundidos que la policía pensó que tenía las cuencas vacías. Pero lo que resultaba aún más aterrador era la indiferencia de sus acompañantes, o más bien sus seguidores. Porque resulta que este grupo de gente que la acompañaba eran pertenecientes del culto llamado Love Has Won, un culto liderado por la mujer que había sido encontrada. Sus seguidores aseguraban creer que su líder no había muerto, sino que había ascendido a otro plano, dejando atrás lo que sería un cuerpo vacío que, según ellos, no era más que un simple envoltorio de su poderosa alma. Este descubrimiento marcó el comienzo de una investigación que desentrañaría las profundidades más oscuras del fanatismo y sobre todo la manipulación detrás de este culto, donde la fe se convirtió en una maldición que atrapó a cientos de almas. Imaginemos un mundo donde esa pequeña línea entre la espiritualidad y la manipulación se vuelve tan delgada que es imposible distinguir entre lo divino, lo demoníaco, lo macabro y lo bizarro. La historia que les traigo el día de hoy contiene todos estos elementos donde, detrás de una fachada de amor y de espiritualidad se escondía una historia de control, manipulación, abandono y sobre todo de una tragedia. En el mundo de los cultos, hay figuras o personajes que capturan nuestra atención por su carisma y su capacidad para influir en los demás. Una de esas figuras es Amy Carlson, conocida como Madre Dios y como la enigmática líder de un culto muy macabro llamado Love Has Won, o en español, El amor ha ganado, y a quien, se la conoce o quien destacaba por tener una personalidad fascinante y controvertida. Pero ¿qué se esconde detrás de su enérgica personalidad y del culto que formó con jóvenes que terminaron siendo fieles a ella incluso después de muerta? Pues ahora te lo cuento. Amy Carlson nació en Dallas, Texas en 1975. Es descrita como una chica simpática y popular, además de que, fue una estudiante bastante destacada y formó parte o fue miembro principal del coro de su escuela porque era conocida por su voz angelical. Amy era la mayor de 3 hermanas, incluyendo a Tara Flores y Chelsea Renninger. Sin embargo, su personalidad también se caracterizaba por ser sumisa según sus hermanas. A medida que crecía, comenzó a enfrentar algunos desafíos personales, incluyendo relaciones tormentosas y el divorcio de sus padres, lo que la llevó a buscar refugio en sus amigos y también en el coro. A los 16 años, Amy comenzó a tener una vida amorosa complicada, con relaciones que involucraban abuso de sustancias y también maltrato físico y psicológico.
Y a pesar de estos desafíos, de esta situación, pues bueno, su familia la recuerda como alguien que creció en un ambiente amoroso y con una excelente crianza. Cuando cumplió 20 años, se convirtió en madre soltera. Así tuvo a su primer hijo y posteriormente a 2 más. Sus 3 hijos, pues bueno, eran niños de padres diferentes. En su juventud, Amy mostró interés por la gestión y rápidamente ascendió dentro de la cadena de restaurantes de McDonald's, que en aquel momento pues le proporcionó estabilidad económica. Pero bueno, ella parecía no sentirse satisfecha, parecía que no se sentía feliz con respecto a la búsqueda del tema espiritual y personal. No se sentía completa. Y esto la llevó a interesarse por temas esotéricos y a frecuentar foros en línea. Y fueron estos espacios virtuales los que marcaron el inicio de su transformación espiritual. Fue en uno de estos foros donde conoció a un hombre llamado Amerit White Eagle. Ese era el nombre espiritual que utilizaba Robert Salzgeber en un foro en línea relacionado con la espiritualidad New Age. La espiritualidad New Age es un movimiento que surgió en la década de 1960 en Estados Unidos y que se caracteriza por ser ecléctico, combinando elementos del budismo, hinduismo, cristianismo y también otras tradiciones. Además, promueve una espiritualidad personalizada donde cada individuo es su propia autoridad espiritual. Además, la New Age se enfoca en una visión holística del mundo, creyendo que la divinidad está presente en todo y en todos lados. Hay un fuerte énfasis en la curación también y el bienestar personal como camino hacia la espiritualidad. De hecho, muchos creyentes esperan la llegada de la era de Acuario, una época de avance espiritual y transformación global. La New Age también implica la comunicación con entidades sobrenaturales como ángeles y maestros espirituales a través de prácticas como la canalización. Y aunque ha sido criticada por su individualismo y apropiación cultural, pues sigue siendo una corriente espiritual influyente en la sociedad contemporánea. En el caso de Amerit White Eagle, este hombre se presentaba como una figura espiritual y pronto tuvo una conexión muy fuerte con Amy. La conexión entre ambos fue el punto de inflexión en la vida de esta mujer. Todo comenzó en aquel foro en línea relacionado con el espiritismo, donde Amy buscaba respuestas a sus preguntas más profundas. Fue allí, donde, como les comenté, conoció a Amerit, quien le reveló que ella era un ser celestial con una misión especial en la Tierra. Estas palabras resonaron profundamente en Amy, quien se sentía insatisfecha con su vida como madre y también como gerente de McDonald's hasta ese entonces, Amerit se convirtió en su guía espiritual, proporcionándole un sentido de propósito que ella no había encontrado antes. Su influencia llevó a Amy a tomar una decisión radical, que fue, abandonar su vida anterior, incluyendo a sus hijos y a su trabajo. Esta elección, marcó un punto crítico en su vida, ya que se dedicó completamente a su papel espiritual. Juntos comenzaron a hablar sobre temas relacionados a la creencia de ovnis y sobre la idea de alcanzar una conciencia vibratoria superior. A raíz de estas ideas conjuntas, fundan un grupo inicialmente llamado Galactic Federation of Light, o en español, la Federación Galáctica de la Luz. Esta era una idea de federación de seres espirituales o también extraterrestres. A partir de este momento, este hombre White Eagle se convirtió en su pareja y en el primer Padre Dios del grupo Federación Galáctica de la Luz. Sin embargo, alrededor de 2014,
se separan y es aquí cuando Amy comienza a construir su propia red de seguidores. El primer miembro clave que se unió al culto fue Miguel Lamboy, conocido como el Arcángel Lamboy, quien ayudó a establecer los cimientos de lo que más tarde se convertiría en Love Has Won, o como les comenté, el amor ha ganado. Ese era el nombre del culto. Este hombre, además se convirtió en uno de sus más fieles seguidores. Desempeñó un papel administrativo y financiero importante en el grupo, pues era quien manejaba las finanzas del grupo y ayudaba a coordinar sus operaciones logísticas. Además, tenía un cariño muy especial a Amy y creía firmemente en su proclamación como una madre Dios, por lo que apoyaba activamente la misión espiritual del grupo y pronto se convirtió en el segundo Padre Dios. Siempre había un Padre Dios. No pasaba ni 2 minutos sin uno. Esto lo comentaba una de las antiguas seguidoras del culto en una entrevista. Luego vino un tercer Padre Dios en el culto. En este caso, fue un hombre llamado simplemente Andrew, quien se unió al grupo mientras luchaba contra la adicción a los analgésicos. Y como ella era una Madre Dios, siempre necesitaba a su lado a un Padre Dios. ¿Pero qué significaba ser una Madre Dios? Recordemos que Amy Carlson se autoproclamaba como una entidad divina. Según las creencias del grupo, Amy era una deidad de 19.000 millones de años, responsable de la creación del universo y reencarnada en figuras históricas como Jesucristo, Cleopatra, Juana de Arco y también Marilyn Monroe. Perdón que me ríe, pero la verdad es que es bastante chistoso, ¿no? El título de Madre Dios reflejaba su papel central en la ideología del culto, donde se la consideraba como la fuente de toda la creación y la guía espiritual que conduciría a sus seguidores a una dimensión superior, específicamente a la quinta dimensión. Esta creencia, se basaba en la idea de que Amy Carlson poseía un nivel de conciencia superior al de los seres humanos comunes y que su misión era espiritualmente crucial para el ascenso de sus seguidores. Una vez establecido el grupo, el culto necesitaba crecer porque ella quería compartir su mensaje con el mundo, ¿no? Y fue así que Amy Carlson comenzó a utilizar las redes sociales para difundir su mensaje espiritual. De esta manera, el grupo creció rápidamente, atraído por sus teorías sobre la espiritualidad y la conexión entre ella y entidades galácticas, como le decían, como por ejemplo John Lennon y Robin Williams, sí, el actor Robin Williams, con quienes, ella aseguraba mantener conexión y diálogos constantemente. ¡Qué locura! Con estas bases, los seguidores del grupo comenzaron a difundir el mensaje de Amy a través de videos en vivo que se transmitían en YouTube y también en otros medios digitales. Los videos en vivo del culto Love Has Won eran una parte integral de su estrategia para atraer seguidores y difundir su mensaje espiritual. Y en estas transmisiones en vivo, Amy Carlson, conocida como Madre Dios, se presentaba como una figura divina, prometiendo a sus seguidores una escapada del mundo 3D hacia una realidad espiritual más elevada. Estos videos, eran una mezcla de enseñanzas espirituales, también daba afirmaciones mesiánicas y también existían, momentos de conexión personal entre ella y sus seguidores. Amy y sus compañeros del culto, en los videos hablaban sobre temas como la ascensión espiritual, también la conexión con entidades sobrenaturales y también sobre la importancia de donar dinero para apoyar su misión divina. Lógicamente, si hablamos de cultos, hablamos de dinero y eso es un punto muy importante también aquí en esta historia.
Bueno, a menudo las transmisiones en vivo incluían momentos de improvisación y revelaciones espirituales espontáneas, lo que pues, bueno, creaba una sensación de autenticidad y conexión directa con lo divino. Sin embargo, detrás de esta fachada espiritual, el culto enfrentaba críticas por su dependencia del dinero de los seguidores y su estilo de vida contradictorio, que incluía el consumo de alcohol y también otras sustancias. Y ahora conoceremos un poco más sobre la vida dentro del culto Love Has Won, misma que era altamente controlada y centrada principalmente en la figura de Amy. El grupo estaba conformado en su mayoría por gente joven, eran chicos entusiastas, con carisma, muy atractivos, llenos de vida. Y bueno, para formar parte del grupo, o en este caso del culto o de la secta, los participantes tenían que cumplir con algunos requisitos, como por ejemplo, a los nuevos miembros se les animaba a cortar los lazos con familiares que no apoyaran al grupo. Es decir, que sobre ellos había un control muy fuerte, obligándonos a sumergirse en un aislamiento de sus amigos y de sus familias. Pues no, o sea, tenían que desconectarse totalmente de ellos. Esto pues ayudaba a crear un sentido de dependencia y lealtad exclusiva hacia Amy y el culto. En el culto también habían reglas estrictas de sueño y alimentación. Se controlaba la ingesta de alimentos y el horario del sueño. Los miembros, pues bueno, comían principalmente avena y dormían solo 4 horas al día. Por otro lado, los miembros también debían de participar en las meditaciones llamadas reuniones etéreas que realizaba Amy y que parecían más bien sesiones de sueño profundo, pero que se consideraban conexiones con el más allá. Otro punto importante para el culto era el celibato y control sexual, ya que bueno, se prohibían las relaciones sexuales entre los miembros y se esperaba que llevaran una vida célibe. Esto pues ayudaba a mantener el enfoque principalmente en Amy y en la misión espiritual del grupo, ¿no? En el culto también existía el consumo constante de sustancias. El consumo de marihuana era común y bueno, algunos miembros mencionaron que estaban drogados o colocados, como ellos decían, desde que se levantaban hasta que se acostaban. Y uno de los requisitos más importantes en el grupo era la aportación económica. Los miembros aportaban grandes cantidades de dinero al grupo, a veces entregando sus ahorros de toda una vida o beneficios de subsidios suyos o también de sus familias. Es decir que bueno, la vida en el culto Love Has Won estaba marcada por un control estricto, el aislamiento social y también una fuerte dependencia económica y emocional de Amy Carlson. Y aquí hay algo importante que mencionar porque en los directos del culto se proyectaba como una familia feliz, como que la gente vivía en plena armonía, pues no. Ante las cámaras, los seguidores parecían contentos con su estilo de vida espiritual y bohemio, ¿no? Sin embargo, el testimonio de antiguos miembros dejó al grupo bajo una luz mucho, mucho más oscura. Y es que resulta que en algunas entrevistas, algunos de estos antiguos miembros denunciaron abusos físicos y mentales, algo que, bueno, lógicamente los seguidores de Amy pues negaron rotundamente. La oficina del sheriff del condado de Saguache, que era donde estaba el culto, recibió muchas quejas de familiares desesperadas que aseguraban que este grupo estaba ejerciendo un control psicológico sobre sus miembros y además vaciando sus cuentas bancarias. Como les comentaba, una de las actividades más relevantes para el culto era la actividad en redes sociales y en ellas se realizaba la venta de diversos productos. Los miembros, pues bueno, pasaban mucho tiempo creando contenido para redes sociales y vendiendo productos como la plata coloidal, jabones y también camisetas. Además, aseguraban que Amy Carlson podía curar enfermedades a través de
sanaciones o cirugías espirituales. Uno de los productos estrella para la venta era la plata coloidal. Esta, pues bueno, era una solución líquida que contiene partículas de plata y aunque, bueno, se ha promocionado como un supuesto remedio natural con propiedades antibacterianas, no existe evidencia científica sólida que respalde su eficacia para tratar enfermedades graves o algún síntoma de enfermedad en el cuerpo, pues no. De hecho, algunas investigaciones aseguran que el consumo prolongado de plata coloidal puede ser tóxico y causar algo llamado argiria. La argiria es una condición que vuelve la piel azul o grisácea debido a la acumulación de plata en los tejidos. Y en este caso, pues bueno, tanto Amy Carlson como sus seguidores creían que la plata coloidal tenía propiedades curativas y espirituales, tanto así que ella misma la ingería en grandes cantidades. Pero Amy no solo consumía plata coloidal, sino que además consumía grandes cantidades de alcohol. Amy consumía alcohol como parte de un patrón de comportamiento que incluía el abuso de sustancias y una dieta extremadamente restrictiva. De hecho, mientras estuvo liderando el culto, se volvió alcohólica y comenzó a tener comportamientos muy agresivos con la gente del culto. Y esto pues era algo bastante extraño porque, como lo comenté al inicio, ella siempre fue reconocida como una persona bastante dócil, bastante alegre, dulce, bondadosa. Y bueno, luego de comenzar a consumir el exceso de alcohol y drogas, se volvió una persona bastante agresiva, ¿no? Bueno, y mientras todo esto pasaba, los comportamientos de Amy se incrementaron con la llegada de un nuevo Padre Dios. Un hombre atractivo y expresidiario llamado Jason Castillo, que llegó a la casa con un localizador electrónico en el tobillo. Amy lo conoció y bueno, quedó flechada con este hombre y por ello despachó al antiguo Padre Dios. Jason Castillo era un técnico de mantenimiento que había abandonado su trabajo y a sus 4 hijos para unirse al culto. Enamoró rápidamente a Amy con su forma de ser espontánea, carismática y bueno, también seductora, y se convirtió en una figura dominante dentro del grupo, asumiendo el papel de Padre Dios. Pero su llegada, en vez de ser un motivo de alegría para el grupo, fue todo lo contrario. Su llegada marcó un punto de inflexión en la dinámica del culto, ya que pues bueno, comenzó a intimidar a otros miembros y a tomar el control de la casa. Bueno, era un hombre bastante tosco, era muy confianzudo, grosero y realmente nadie lo soportaba. Simplemente, pues bueno, debían aguantarlo por ser el acompañante de Amy y en ese momento el Padre Dios. De hecho, algunos miembros del culto decían que su influencia llevó a enfrentamientos entre los seguidores y que incluso aceleró el deterioro físico de Amy Carlson porque era él quien cuidaba de ella la mayor parte del tiempo. En aquel momento, pues bueno, Amy estaba pasando por un momento muy difícil en su salud debido al exceso de alcohol, marihuana y sobre todo por el consumo de la plata coloidal. Porque recordemos, este era una especie de medicina natural que ella consumía siempre y en grandes cantidades. Poco a poco dejó de comer y de caminar, tanto así que era movilizada dentro y fuera de la casa en brazos del Padre Dios, quien al ver a Amy en este estado, pues bueno, aprovechaba la ocasión para posicionarse como líder en el culto y por ello, pues lógicamente no le interesaba que Amy se mejorara. El deterioro de Amy fue progresivo y a pesar de ello, pues se negaba rotundamente a buscar atención médica. Lo único que hacía pues era tomar más cantidades de plata coloidal. Ella seguía con su vida y creía que la parte espiritual la iba a sanar. Bueno, tanto ella como los miembros del grupo creían que cualquier intervención médica alteraría su conexión espiritual y la pondría en peligro. Pero bueno, mientras el deterioro de Amy continuaba, los miembros del culto tenían que seguir trabajando para generar ingresos y por ello continuaban haciendo sus directos en YouTube, profesando el amor como bandera, además de, consumir marihuana y cantar en las transmisiones. Generalmente,
Amy aparecía en los directos cantando, hablando, pero bueno, debido a su estado crítico, dejó poco a poco de hacerlo. Lógicamente, pues bueno, los seguidores comenzaban a preguntar por ella y por qué ya no aparecía en las transmisiones, pero los miembros del culto justificaron la ausencia alegando que su vibración empezaba a ser tan alta que podría provocar que los espectadores explotasen. Por otro lado, recordemos que Amy había abandonado años atrás a sus hijos y a su familia. Sin embargo, ellos trataron de hacerla entrar en razón varias veces sin lograr ningún éxito. A pesar de todo, pues ellos la veían en las transmisiones porque era la única manera de saber si estaba a salvo, pero la falta de presencia de Amy en los videos alarmó a su familia. Por ello, pues bueno, se les ocurrió contactar con un programa estadounidense muy famoso de la época llamado Dr. Phil, que era una especie de talk show, ¿no? Bueno, Amy creía que la habían invitado a este programa para para conocer acerca de su grupo, de su iniciativa, del tema de la espiritualidad y para, profesar la ideología de su grupo. Pero lo que no se imaginaba era que en esa llamada encontraría a parte de su familia. Esta entrevista virtual pues no sirvió para que lograran tener nuevamente acercamiento, pero su debilidad y su estado de salud alertó a su familia, especialmente a su hermana, quien tras la negativa pues de la entrevista habló con la policía para poder pedir ayuda, aunque pues la policía le dijo que lamentablemente ellos no podían hacer nada. Se dice que en un punto Amy sí quiso acudir a la medicina tradicional, pero sus seguidores la disuadieron asegurando que en un hospital estaría expuesta a las fuerzas del mal que llevaban miles de años intentando asesinarla. Y fue así que poco a poco la vida de Amy Carlson se fue apagando. Luego de una fuerte lucha de Amy contra la muerte, su vida se apagó en abril de 2021, pero aquí viene la parte más macabra de la historia. Durante los días posteriores a la muerte de Amy Carlson, sus seguidores, los seguidores del culto Love Has Won, no enterraron su cuerpo, sino que lo mantuvieron en una casa en Creston, Colorado. Era la noche de un 28 de abril cuando el sheriff del condado de Saguache, en Colorado, le pidió al cabo Steven Hansen que investigara el informe de una muerte. ¿Qué había pasado? Pues habían recibido una llamada donde alguien decía que había encontrado un cadáver en una casa situada en un callejón sin salida cerca de Moffat, un pueblo rodeado de montañas donde habitaban alrededor de unos 100 habitantes. En cuestión de horas se ejecutó una orden de registro de la casa. Una vez dentro del domicilio, pues lo que los miembros de la policía observaron los perturbó por completo, porque al entrar en uno de los dormitorios, identificaron que en él se había construido una especie de santuario para lo que el cabo Hansen describió como los restos momificados de lo que parecía ser una mujer. Según los informes forenses, el cuerpo fue decorado con luces navideñas y peluches de conejitos, mientras que alrededor de sus ojos se había aplicado maquillaje con brillantina. Todo esto en un intento de preservar la ascensión espiritual del cuerpo. Algo que llamó mucho la atención de los policías fue que, los seguidores que la acompañaban en ese momento parecían ser bastante indiferentes ante la situación. Nunca he visto a un grupo de personas mostrarse tan indiferentes ante una persona muerta, dijo Hansen a los medios locales. Los miembros del culto creían que Amy Carlson sería recogida por una nave espacial alienígena, lo que llevó a que transportaran su cuerpo desde Oregon, donde se había establecido el culto tiempo atrás. Se trasladaron a Colorado en una furgoneta. Durante este viaje, el cuerpo fue colocado en el asiento delantero, vestido con un sombrero y gafas de sol, en un intento simbólico de prepararla para su supuesta ascensión.
El cuerpo de Amy Carlson permaneció en la casa durante aproximadamente 12 días antes de que Miguel Lamboy, el antiguo Padre Dios y anterior miembro del culto, llamara a la policía para informar sobre la presencia del cadáver. Miguel Lamboy, también conocido como Arcángel Michael Silver, sabía que Amy estaba muerta porque visitó la casa donde se encontraba su cuerpo ese mismo día. En ese momento, Miguel observó que la piel de Amy parecía ser de color gris y que el cuerpo parecía momificado. También detallaba que veía los dientes expuestos a través de los labios y decía que estos detalles indicaban claramente que ella estaba muerta. Miguel informó a la policía sobre el estado del cuerpo, lo que llevó a que las autoridades acudieran a la casa y realizaran una orden de registro a las 11 de la noche del 28 de abril, donde, como les estoy contando, encontraron los restos momificados de Amy Carlson. 7 personas fueron arrestadas en conexión con el caso, acusadas de manipular el cadáver. Sin embargo, no se les imputó ningún delito relacionado directamente con su muerte. Amy fue madre soltera de 3 hijos, como les comenté, cada uno de padre diferente. Y su decisión de dejar a sus hijos para seguir su misión espiritual fue lógicamente devastadora para sus niños. Cole Carlson, uno de sus hijos, mencionó que su vida cambió drásticamente cuando su madre se fue para unirse al culto. Tenía tan solo 12 añitos en ese momento y desde ese entonces estuvo alejado de ella. Cole Carlson dijo que las acusaciones desagradables eran lo que más le dolía. Mi vida es normal, salvo el hecho de que mi madre se fue para unirse a una secta. Eso fue lo que dijo Carlson a la BBC. A pesar de este doloroso recuerdo, dijo que amaba a su madre incondicionalmente. No era la mejor madre, ni siquiera cuando estaba cerca, pero la amaba mucho. La familia de Amy intentó ayudarla en varias ocasiones, pero siguió cautiva en su grupo hasta el final, a pesar de que fue por decisión propia. Su muerte, fue un golpe para la familia, especialmente para sus hijos, quienes habían estado alejados de ella durante muchísimo tiempo. A pesar de las circunstancias difíciles, Cole Carlson expresó que amaba a su madre incondicionalmente. La familia ha tenido que lidiar con el dolor de perder a Amy no solo físicamente, sino también emocionalmente, mucho antes de su muerte. Por otro lado, a pesar de la muerte de Amy, algunos seguidores continúan produciendo contenido en las redes sociales bajo otros nombres. Esto nos hace creer que, aunque la estructura física del culto se debilitó, su presencia en línea aún persiste.